¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria, de cerca en su edición Cultura. Y esta noche vamos a hablar de todo lo que se hace en la ciudad de Santander en lo que respecta a la cultura. Y nos va a hablar de ello la concejala de Cultura del Consistorio santanderino, Noemí Méndez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros para hablarnos de todo eso que a veces yo creo que en determinados aspectos quizá puede ser algo desconocido detrás de la cantidad de iniciativas y entidades en las que se encuentra el Ayuntamiento de Santander en lo que respecta a la cultura, pero antes, y te lo adelantaba antes de empezar, me río porque ella se está riendo porque sabe la pregunta que le viene. Ya saben todos ustedes que la primera pregunta de este programa, esta entrevista, siempre comienza de la misma manera, y es en este caso que es para Noemí Méndez la cultura. Hemos bromeado antes con esto porque sí. no me habías advertido la pregunta, pero luego nos ha surgido una broma, pero que es verdad, ¿Sí? Para mí es el pilar de todo. O sea, la cultura es una cosa muy transversal que forma parte de absolutamente muchas más cosas de las que nos creemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y es una palabra muy amplia. Entonces yo, con que la gente considere que la cultura realmente es el pilar de nuestra existencia, aunque suene muy profundo, creo que pueden cada uno interpretarlo a su manera, pero es así, un pilar. ¿Te imaginas la vida sin cultura? Que se la imagine cualquier persona, ya tiene la respuesta, porque cultura no es solamente lo que interpretamos como ocio cultural. Exacto. Entonces, ojo, la cultura tiene un calado muchísimo mayor de lo que a priori parece. La gente piensa que es algo para embellecer o algo. No, la cultura tiene un trasfondo y una parte de investigación, de reflexión, es un pilar de la humanidad, así es, y como tal deberíamos de respetarlo y entenderlo, o así lo siento yo, ¿no? Noemí, desde junio de 2023, concejala de Cultura, de Juventud y de Educación. Antes también ya estabas en el Ayuntamiento, pero por retroceder un poquito en el tiempo, porque yo creo que muchos quizá no saben que Noemí Méndez tiene una trayectoria profesional, lógicamente, antes de llegar al Ayuntamiento de Santander, pero una trayectoria profesional siempre vinculada al mundo de la cultura, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? Desde pequeña siempre quise estudiar Bellas Artes, pues desde pequeña siempre quise estudiar Bellas Artes. No te sabría explicar el por qué, pero siempre tuve inquietudes muy vinculadas a las humanidades, la música, la pintura, igual era más lectora antes de pequeña que ahora, también tengo que decirlo. Pero leías, ¿te gustaba leer? Sí, tampoco era súper lectora de... mi hermana igual siempre se compraba los 5 y todas estas cosas de leer, ¿no? Y yo me acuerdo que mi padre siempre nos llevaba, yo nací en Galicia, vivíamos en Ferrol, y me acuerdo que los domingos, cuando se iba a comprar el periódico, hay una plaza en Ferrol que se llama la Plaza de Armas, y había un kiosquito abajo, ¿no? Que todavía tengo hasta la pegatina de los libros que se ponía de la librería que... Y entonces nos dejaba elegir un libro a cada una. El domingo, como él se compraba allí el periódico para leerlo por ahí, nos decía, bueno, elegid un libro. Y mi hermana, pues siempre lecturas así. Y yo siempre tenía que ser libros en los que yo me pudiese imaginar algo más. O eran de estos pop-up, o tenían que tener viñetas, o tenían que tener dibujos que yo luego relacionase con las imágenes o con el texto que había. Yo, si no tenían imágenes, como que me tiraban un poco para atrás, ¿no? Pero sí, bueno, no era o sea, quiero decir, quizás tiraba más de imaginación que de lectura en sí, pero sí, de hecho uno de mis grandes proyectos vitales ha sido, ¿no?, tener una editorial de arte, ¿no? O sea que los libros, no sé si eso que hizo mi padre caló tanto, pero terminé teniendo una editorial y trabajando muchos años en el sector editorial, y de hecho una de mis actividades principales ha sido la crítica de arte, que sigo ejerciendo. Mira, ¿qué mencionas? Eso que hacía tu padre con vosotras cuando erais niñas, y tú misma señalas, no sé hasta qué punto eso pudo influenciarme para luego yo desarrollar esas habilidades que tenías de una manera profesional, y precisamente por eso te pregunto, ¿crees que es importante culturalmente hablando, ¿no?, que nosotros a nuestros hijos desde niños pues les vayamos despertando ese gusanillo, pues en Santander, por ejemplo, pues haciéndoles socios de bibliotecas, yendo a espectáculos de música, de teatro, o sea, muchas veces aquí los invitados que se dedican a distintas partes del sector cultural de Cantabria
todos ellos coinciden, ¿no?, en que si nosotros desde pequeñitos vamos fomentando o plantando esa semilla, al final el futuro cultural, pues... Totalmente. Sí. Prende. Coincidimos, prende. Hay una anécdota que cuento a veces de mi hija, que sí, que la pobre dirá, no cuentes cosas mías nunca, pero es verdad que cuando era muy pequeña, y yo empecé el proyecto editorial cuando ella era muy pequeña, porque una cosa es que te voy a escribir en un ordenador o lo que sea, pero claro, cuando empecé el proyecto editorial, que me veía con maquetas, con libros, con pruebas de imprenta y tal, recuerdo que un Halloween todos los niños pues se disfrazan para ir al cole, ¿no? Y entonces, pues como mamá le dije, bueno, Inés, ¿de qué te quieres disfrazar? Coméntame, tal, no sé qué quieres. Dijo, no, yo disfrazarme no. Yo lo que quiero es hacer un libro de terror para los niños. Y entonces, claro, yo me quedé como un libro de terror y digo, pobrecita, igual hasta se ríen de ella, ¿no? Pero no, ella, claro, ella entendía que se podía participar de Halloween de otra forma. Entonces, con unas letras, pues imagínate, estaba todavía con las mayúsculas, escribí un relato de estos que cortas mal las palabras, que lo tengo guardado, ¿no? Pues era lo típico, los niños no me acuerdo ahora el curso que iba, se encuentran con los bebés, se pierden y no saben llegar al gimnasio y se apagan las luces, ¿no? Pues era un poco un terror pues infantil, de 4 hojitas o así, con sus dibujos y su encuadernación un poco peregrina. Bueno, no... Pero bueno, claro, la típica cosa que llevas al cole y además me imagino al resto de padres en plan de, mira cómo se lo ha currado la mamá. O al contrario, Inés, no, bueno, se notaba que estaba hecho por la niña, pero claro, yo ahí me di cuenta y dije, es que claro, al final somos un reflejo para ellos. Para todo, y probablemente eso que he contado de mi padre tenga algo que ver y probablemente esto que cuento de mi hija tenga algo que ver. En casa se escucha mucha música, su padre también es súper melómano y la niña, bueno, pues me tiene el Spotify quemado ya, o sea, así de claro, que creo que ya se ha pasado de revolución. Pero qué maravilla, o sea, me parece maravilloso. Creo que y me parece que es un regalo que yo creo que le podemos hacer a las futuras generaciones, el poco a poco ir metiéndoles en este mundo de la cultura, ¿no? Porque en tu caso, con todo eso que os iba inculcando semana tras semana tu padre, tenías claro que querías ser de mayor, o sea, tenías claro que tú te querías dedicar a la cultura sin saberlo. Es que sí, además siempre lo decía, o sea, que lo decía, pues mis padres siempre me decían, no, es que ya con 6 años decías. Bueno, pues tenía 2 pasiones, siempre quería tener una guardería, tenía una vocación cuidadora muy grande y quería dedicarme al arte, tampoco sé si especificaba, no tengo claro ese recuerdo, pero sí que es cierto que ya de mayor, trabajando, intenté hacer magisterio, porque es verdad que tenía todavía como pendiente eso. Sí, luego justo fue cuando lo del plan Bolonia, había que ir a clase, era obligatorio, entonces ahora ya lo hay en la UNED, pero en ese momento no lo había, o bueno, no lo había aquí en Santander, y claro, yo trabajaba en una revista de arte en ese momento y me cogía las vacaciones de la revista para ir a la universidad y ya un profesor me dijo, es que aunque te esfuerces así, es que no te vamos a poder aprobar. Y ya dije, bueno, pues nada, y ya lo dejé un poco ahí como en veremos, pero sí, tenía muy claro desde pequeña esas 2 vocaciones. Sí, las tenía muy claras y una cosa que me gusta mucho con el arte, o que creo que sí que ha tenido mucho que ver luego en mi trayectoria, es que siempre me he preocupado mucho de que la gente entienda lo que es el arte. O sea, que igual esa parte pedagógica se me quedó ahí, ¿no? Pues por proyectos que he hecho en la empresa privada casi siempre han sido, incluso el propio proyecto editorial y de gestión cultural, todos los proyectos eran para, o veía que terminaban recalando en que la gente se acercase a exposiciones o que la gente mediante un libro entienda la obra o lo que significa la creación. Sí, o sea, igual la fusión fue, ¿no? Y de esa trayectoria profesional antes del ayuntamiento, ¿hay alguna etapa o algún momento o algún proyecto que recuerdes con especial cariño, que haya sido realmente importante? A ver, todos han sido importantes, no quiero decir que unos más que otros, pero de esos proyectos o esos trabajos que recuerdes con especial cariño. Pues... Lo que te hayan marcado por algún motivo especial. Pues es que sería injusta si digo recuerdas uno, ¿no? Pero hay algunas exposiciones, ¿no?, que el comisariado te requiere un esfuerzo grande. Es que casi puedo, bueno, por ejemplo, pero puedo recordar muchísimas cosas. Sí. Mira, recuerdo con mucho cariño la primera crítica, por ejemplo, que hice para el ABC, porque
o sea, llevaba escribiendo en Arte y Parte muchos años y de repente cuando me llaman para escribir al ABC me mandan ir, además no era lejos y tal, y yo iba en el coche ahí y dije, ostras, o sea, yo en la facultad nos hacían hacer trabajos de crítica y yo siempre ponía como ABC, o sea, como si fuese, o sea, claro, cuando los presentaba... Un sueño cumplido. Y digo, jolín, o una profecía autocumplida, porque digo, más que sueño, yo no soñaba con... O sea, igual no pensaba que iba a desarrollar una parte teórica tan fuerte. No lo pensaba, la verdad que no, sí que es verdad que... Y un día encuentro un papel y digo, y presentaba los trabajos que eran de crítica como si fuese del ABC, y claro, me río porque digo, pues mira... Igual ese tesón, todo mi esfuerzo lo fui colocando ahí, ¿no? ¿Y qué te fue acercando poco a poco al Ayuntamiento de Santander? Bueno, yo creo que creer así de esa forma en las profesiones culturales. Sí que es cierto que cuando yo me licencié en diseño gráfico y audiovisuales, y yo trabajé mucho tiempo antes de dedicarme a la parte teórica como diseñadora gráfica y en agencias de publicidad, sí, como directora creativa. Entonces sí que conocí a Gemma, a la alcaldesa, cuando era todavía concejal de turismo y estaban sacando el logo de la ciudad de Santander, y bueno, ella fue muy permeable a las modificaciones que planteamos en aquel momento a la convocatoria, y luego pues empecé a formar parte de colectivos que se relacionaban directamente con la administración, y yo creo que de verdad que con Gemma había coincidido 2 o 3 veces, no muchas más, algunas como concejal, como alcaldesa una, y siempre le exponía un poco las necesidades, pero yo creo que igual ahí ella vio la sinceridad con la que le hablaba, y la pasada legislatura me llamó, y me pareció muy bonito y un gesto muy de verdad, y es muy honesto, y me gusta contarlo porque creo que habla muy bien de la persona que nos gobierna y de la persona que cuida de la ciudad. Ella no me preguntó ninguna significación más allá de mi interés por cuidar de verdad lo que sucedía en la cultura de la ciudad. Eso me pareció, es que a mí también, y creo que es muy bonito decirlo, porque Gemma o la alcaldesa, ¿no? La alcaldesa buscó en ese momento o me ofreció formar parte y cuidar de lo que pasaba en la cultura de la ciudad, sin preguntarme nada más, ¿no? O obviando cualquier cosa que fuese accesoria a eso, ¿no? Y eso me parece muy importante para alguien que busca lo mejor para su ciudad. O sea, ella me lo dijo, creo que tú cuando expones las cosas lo haces con cierta coherencia o con coherencia, bueno, tampoco recuerdo la conversación ahora literal, ¿no? Pero sí recuerdo esa esencia de mira, a mí lo que me importa de ti es esto, tú estás dispuesta a ayudarme a cuidar de esta parte de la ciudad, y me pareció tan loable que un político que dirige una ciudad, capital de provincia, quiera a un profesional que ella considera que además hace con cariño. Me pareció que no se le podía decir que no, vamos, y no se le podía decir que no. ¿Cómo es la cultura en una ciudad como Santander, Noemí? Bueno, pues mira, la cultura en una ciudad como Santander tiene mucha parte de colaboración público-privada, como se suele decir, ¿no? Tenemos grandes dotaciones que son privadas, y que me gusta destacar la relevancia que tienen, porque muchas veces pues no nos damos cuenta de lo importante que es que existan dotaciones culturales como las que recalan en la ciudad, ¿no? La importancia de que Tino Segal sea la primera vez que expone en España y sea aquí, entiendo que hay muchos estratos dentro de la cultura, pero llegaremos a que la gente entienda la relevancia que eso tiene. La primera vez es aquí. Pero es que también tenemos la Biblioteca Menéndez Pelayo, que en la propia Biblioteca Nacional están fascinados con lo que tenemos. Tenemos una pequeña joya como es la Gerardo Diego, que desde ese sitio tan pequeñito, una persona sola, Andrea, está luchando por un legado y hace unas actividades de una calidad excepcional. Y luego hay un tejido cultural profesional y no profesional, porque también hay mucho tejido amateur, por así decir. Bueno, es que es así, que hacen unos proyectos de una calidad
encomiable. Y sobre todo, que los profesionales que tenemos en la ciudad están valorados, muy valorados fuera. O sea, tenemos un tejido cultural súper potente y lo importante es que todo eso pues pueda ir de la mano, ¿no? Que no compita entre ellos de una forma de, bueno, pero es que no, a mí no, me da mucha rabia cuando pero las grandes infraestructuras o grandes instituciones o el gran festival FIS, ya, pero es que eso te ayuda también a ti a hacer marca con tu proyecto, pequeñito, el que sea, ¿no? Probablemente gracias a que hay un FIS hay un festival pequeño de música sacra, probablemente porque hay ese festival pequeñito, hay muchos grupos jóvenes, no sé, que todo se complementa y que hay que verlo como un poco, pues con una perspectiva más global, ¿no? Y de que todo construye ciudad, ¿no? Desde la cosa más emergente que pueda haber o más alternativa o lejos de instituciones porque quieran ser totalmente independientes, hasta lo que depende de las instituciones o necesita ayuda institucional o lo que es privado. Es que todo va uniendo o tejiendo una red que nos convierte en una ciudad de verdad realmente privilegiada, porque además tenemos físicamente, ¿no? O geográficamente un espacio limitado que nos permite poder hacer muchas cosas y esto no es Madrid, que para llegar a un sitio tienes que tardar, entonces es un privilegio que de verdad creo que si a nada que pongamos esas semillitas que contábamos vamos a tener unas generaciones venideras culturalmente muy formadas y con una gran capacidad de crítica y de conocimiento, la verdad. Seguro que en alguna ocasión, Noemí, has escuchado, porque yo lo escucho mucho, ya en los últimos años menos, pero el típico comentario de, es que en Santander no hay nada. Pues yo lo que escucho es lo contrario, es que hay demasiadas cosas y no sé a qué ir. Pero es que realmente, aparte que yo creo que ha ido cambiando mucho, yo muchas veces, y quizá también a raíz de tener más vinculación, a raíz también de mi trabajo con el mundo cultural, digo, pero es que hay muchísimas cosas. No hay más que meterse en la Agenda 1, que hacemos desde la Fundación Santander Creativa, y habrá cosas que igual no aparezcan por lo que sea, ¿no? Pero las chicas trabajan fuertemente para que aparezca todo. O sea, en Santander puedes ir desde a una charla de salud y nutrición. Que lo bueno de esa agenda es que nos lo dice todo. Que nos dice desde la charla de nutrición hasta la película que se proyecta o hasta la conferencia, gratis, hasta un concierto, y hay muchas ofertas accesibles que son para todos los públicos que no están ligadas a tener que hacer un gran gasto, una gran inversión, y eso de verdad, alguien que hoy no sepa qué hacer, que se meta en la Agenda 1 y mire lo que puede hacer hoy. Desde el ayuntamiento, de hecho, Noemí, recuerdo hace, no sé si fue un mes o 2 meses, estuvimos en la presentación, en ese relanzamiento que hacíais de la Agenda Santander A1, de la Fundación Santander Creativa, porque quizá todavía había que darle un empujoncito, podríamos decir, que para quizá determinadas personas todavía era algo desconocida, ¿no? Porque los proyectos se van también como olvidando. Igual cuando empezó la Agenda 1 todo el mundo la consultaba, luego esa generación igual la seguimos consultando o no, pero hay nuevas generaciones que tienen que saber que está ahí, y probablemente esa nueva generación es la que tenemos que recordarle, o a una a la que no llegamos en su momento, ¿no? Hay mucha gente que se entera por el periódico porque es más de papel, hay gente que bucea muchísimo y se entera que parecen ellos la propia Agenda 1, o sea, hay, ¿no? Y el boca a oreja, como se suele decir, sí. pero es verdad que bueno, pues que todos los ciudadanos tienen esa posibilidad, ¿no? Y teclean y hoy saben un sinfín de propuestas que pueden realizar, ¿no? En otras entrevistas te he escuchado decir que había que apoyar proyectos que hacen marca ciudad, que hacen marca Santander. Algo nos comentabas también ahora, pero ¿de qué proyectos podríamos estar hablando, Noemí? ¿Qué proyectos están haciendo o van a hacer marca ciudad? Tenemos proyectos que ya son marca desde hace muchos años, como puede ser el FIS, ¿no? O sea, ahí no vamos a dudarlo. Yo cuando llegué a vivir a Santander, que tenía unos 10 años o así, y vivía en la Plaza Porticada, el FIS se hacía en la Plaza Porticada. Tenían los conciertos gratis todo verano. Y hay muchos, ¿no? Tenemos el Santander Music, lleva 16 años. 16 años, un festival de música independiente, cuando antes te tenías que ir a 16 años, Monegros, ¿de verdad casi. lleva? Sí.
O tenemos proyectos del Café de las Artes que ya llevan una trayectoria muy larga, que yo juraría que hay uno que lleva también unos 16 años. Tendría que haber traído un listado, pero tenemos un montón de proyectos que ya son referencia a nivel nacional o internacional, que están hechos por creadores de aquí o por empresas de aquí y que bueno, creo que debemos de cuidar porque ya son relevantes o significativos dentro del panorama nacional, ¿no? Y eso es importante. Yo sé que hay algunos proyectos que igual los inicié antes y me parece como feo citarlos, ahora los siguen otras personas, pero porque pueda aparecer por ego personal, ¿no? Pero hay proyectos que sé que han tejido muchísimas redes culturales entre creadores de aquí y creadores de fuera, que igual llevan 12 años o así, y que se han intentado replicar en otros lugares y han surgido aquí. Entonces hay que proteger eso, hay que protegerlo, hay que intentar que esas cosas vayan tomando. Yo soy más fan, y además eso es algo que hablaba cuando Miriam era concejal de Cultura y yo iba a hablar con ella de cosas. Yo soy fan de los proyectos de largo recorrido. Los fuegos artificiales son una cosa y los proyectos de largo recorrido son otra. Entonces, algo que vaya calando en la ciudad y vaya creando una cultura de ciudad, me parece que tiene al final muchísimo más calado y muchísima más relevancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener paciencia y ver cómo se va desarrollando, ¿no? Que pues igual me traigo aquí un concierto espectacular un día, ¿no? Pero si tengo algo que va creando pues ya como una tradición, una cultura de base, esos proyectos me parece que enriquecen más una ciudad, ¿no? Hablando de proyectos más complejos, por decirlo de alguna manera, inevitablemente tenemos que preguntarte por el proyecto del museo Reina Sofía, que ya parece que va siendo cada vez más realidad, un proyecto del que venimos escuchando muchísimo tiempo, y yo creo que es el tipo de proyecto que también va a generar marca ciudad y que se une también pues a ese recorrido que muchas veces, como pasamos todos los días por todos esos rincones, quizá no lo valoramos en exceso, pero bueno, que es que también muchísima gente de fuera viene a hacer ese recorrido a la ciudad de Santander, busca la cultura en la ciudad de Santander, y yo creo que el museo va a ser también un proyecto de gran calado, ¿no? Sí, a ver, me acuerdo cuando estábamos haciendo el programa, ¿no? Decíamos, es que Santander al final se va a convertir en la única ciudad donde se puede hacer un recorrido de la historia del arte completo, ¿no? Desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo. ¿Y qué va a aportar el Museo Reina Sofía Archivo La Fuente? Pues una especial parada en las vanguardias, ¿no? Porque bueno, también tenemos ahí la Fundación Banco de Santander, que también va a abrir un centro, ¿no? Claro, tiene un gran valor a la hora de investigar y tiene algo muy positivo. El nuevo director, Manuel Segade, es una persona contemporánea a mí, o sea, desde mi edad, es una persona vamos, de la que he seguido la trayectoria, pues porque tenemos la misma edad y tenemos los mismos impactos, encima también es gallego, dijo el otro día una cosa que a mí me parece más relevante de lo que igual luego se le dio en los medios, ¿no? Él dijo que sí era una sede del Reina Sofía. Eso tiene mucho significado. Eso quiere decir que independientemente de que tengamos al archivo La Fuente, que sin duda es un lujo poder contar con ello, ¿no? Y que el Reina haya apostado por adquirir, ¿no? ese archivo y hacerse cargo de ese archivo y comprárselo a José María La Fuente, para que la gente pueda investigar y pueda ser de uso público. Quiere decir que el Reina Sofía va a apostar por por crear algo con la ciudad, ¿no? Si dice que es una sede, es que el Reina Sofía va a tener un lugar del que ocuparse en Santander. Quiere decir que Santander va a estar dentro de sus propuestas, y eso es muy importante también para la ciudad, ¿no? Es muy bonito. Cuando él lo dijo, yo dije, jolín, qué bien que lo diga con esa franqueza y que no andemos con miramientos de no, pues es una sede asociada, no, es una sede. Y eso me pareció muy bonito que lo dijera, me pareció un buen gesto con la ciudad, porque eso quiere decir que entramos dentro de la importancia de ese museo, y eso me gusta porque es algo positivo para los santanderinos, sin duda, ¿no?
Es que se Se nos nos está acaba el pasando tiempo. volando. Pues ya Tengo otro día mucho que volvemos. preguntar a esta concejala. Noemí, de cara a este próximo año, ese presupuesto con el que cuenta la concejalía de más de 3.357.000 euros. Bueno, porque estás sacando solo el de cultura. Claro, es que yo soy muy egoísta. Muy bien. Yo O sea, hoy solo quiero cultura. hablar de cultura, Vale. y ya tendremos más ocasiones para Vale, hablar de educación y de perfecto. juventud a la par de importantes, ¿eh? Sí. Pero antes de despedirnos, como titular, como responsable del área objetivos que se marca Noemí Méndez con ese presupuesto de cara a 2024. Pues mira, todo el mundo me dice el MAS. El Pues MAS, mira, el MAS es un museo que va a concluir su obra, y el MAS se inauguraría estando yo de concejal, estando Fran o estando quien fuera de concejal. Eso no es lo más relevante, aunque es una cosa muy importante que va a pasar. Lo más importante es que se configure bien su reapertura, lo más importante es que podamos ir encarrilando las necesidades del sector. Para mí eso es lo más importante. A mí me gustan pues los proyectos de fondo. A mí me gusta saber que cuando una vez haya pasado por aquí, porque los políticos somos efímeros, pues yo haya dejado mejor pues el sector al que pertenezco, ¿no? Mucho más que hacerme una foto inaugurando el MAS, que probablemente como sector iría y estaría allí inaugurando y celebrando que se reabra, ¿no? Hay que celebrar que se va a reabrir. Ha sido una época pues difícil, ¿no?, para el museo, y bueno, pues hay que celebrarlo, por supuesto, pero para mí lo más importante es todo ese trabajo que se haga de reestructurar no solamente el museo, sino las ayudas al sector, ¿no? Cómo potenciar ese sector que nos ayuda también a crecer ciudad y a hacer marca de ciudad, ¿no? Y ahora sí que sí, antes de despedirnos, rápido, ¿qué le recomienda Noemí Méndez a alguien, véase a mí misma, para hacer un fin de semana en Santander, culturalmente hablando? Primero, que te metas en la agenda Santander a una, porque cada fin de semana es un mundo. Entonces ahí puedes decidir qué te apetece hoy. ¿Te apetece ir a un concierto? ¿Te apetece ir al cine? ¿Te apetece...? Tenemos la Sala de los Bruchos, que ahí está José luchando, que se esfuerza en programar películas que no se programan en otro sitio en Cantabria. O sea, él paga la exclusividad para que tengamos cine exclusivo, hay muchas posibilidades en Santander, o incluso, te digo una cosa, la cultura también es observar nuestra bahía, que cambia de color cada 5 minutos, ¿no? O sea, que pasear también está bien. ¿Sí? No hay que tener todo el rato impactos culturales, no vaya a ser que luego... O sea, que Santander está muy bonito también para pasear. Está muy bien, y el propio Santander ya es cultura, ¿no? En cada paso que das hay algo que es maravillosa la ciudad de cultura. Santander. Así Yo creo que... Y luego también la ventaja maravillosa esa que comentabas tú, de esto no es Madrid, es decir, puedes estar a las 5 en un sitio, a las 5:20. Te puedes arrepentir de estar paseando y te puedes meter al Centro Botín a ver la exposición. Y te da tiempo todavía a irte a tomar unas rabas y luego a ir a un concierto también. Te da tiempo a todo en el mismo día. O sea, Noemí, ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de cerca, Edición Cultura, que nos hayas dado la oportunidad de conocerte un poquito más, de esa trayectoria profesional magnífica que tienes a tu espalda, que muchísimas gracias por trabajar por algo tan importante para todos nosotros y que no se debe olvidar, sin duda, como es la cultura. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, gracias a ti. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Ya lo saben, la próxima semana nueva cita con Cantabria de cerca, Edición Cultura.